Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a tercer webinario 2025 al subcapítulo chileno. En esta oportunidad abordaremos el tema recarga gestionada de acuíferos en Chile, desafíos multidimensionales para su implementación. En este webinario se analizarán los desafíos para la implementación de la recarga gestionada de acuíferos, RGA, recarga gestionada de acuíferos, en Chile en un contexto de megasequía prolongada y sobreexplotación de acuíferos en la zona central. La recarga gestionada de acuíferos, reconocida globalmente como una herramienta clave para la seguridad hídrica, enfrenta en Chile importantes barreras legales, técnicas, económicas y de gobernanza. La presentación combina una revisión de las experiencias nacionales con un análisis comparado internacional, aportando una mirada crítica sobre las condiciones que dificultan su adopción efectiva en territorios con alto estrés hídrico y creciente demanda de agua subterránea. Expone Rayén Rivera Vidal, geóloga por la Universidad de Concepción y candidata a doctorado en ciencias ambientales con especialización en hidrogeología y gestión sostenible del agua. Su investigación doctoral se centra en el potencial de la recarga gestionada de acuíferos en contextos agrícolas, integrando modelación hidrogeológica, análisis de calidad del agua y estudios de gobernanza. Como es habitual, les recuerdo que primero se realizará la presentación para luego dejar un espacio para consulta y comentarios. Esto se pueden hacer a través del chat de la aplicación o levantando la manito directamente. Rayén, muchas gracias por tu apoyo y disposición para esta presentación, así que la audiencia es tuya. Gracias. Bueno, buenas tardes. Saludo a todos los que están conectados, conectándose. Gracias al SUD por la invitación. Mi nombre es Rayén, estoy en Concepción, transmitiendo desde acá de Concepción. Y lo que les voy a presentar es parte de mi tesis doctoral que está en desarrollo. Y bueno, el título es Recarga gestionada de acuíferos en Chile y desafíos multidimensionales para su implementación. Vamos a ver si esto corre. Bien, el temario, en primer lugar, introducción al problema de las aguas subterráneas en Chile, definiciones, qué es la recarga gestionada, cuáles son sus clasificaciones, y luego una recopilación de experiencia de recarga gestionada en Chile, para luego pasar a lo que es la parte central de esta presentación, que son los desafíos en la implementación de la recarga gestionada en Chile. En paralelo con los desafíos, a medida que los voy presentando, voy a ir haciendo algún análisis comparativo con experiencias internacionales y luego ya más una síntesis de ciertos aspectos, cómo se abordan en Chile, cómo se abordan en otros países, para luego pasar a conclusiones y recomendaciones. Entonces quisiera comenzar con esta figura de Matías Taurcare et al. Del año pasado, 2024, en donde se observa la crisis de las aguas subterráneas en Chile, como sobre todo en relación a la cantidad, la profundización de los niveles freáticos a lo largo del tiempo, no solo desde el año 2010, ¿cierto? Aquí vemos como el año 2010 esto se exacerba, pero que ya venía desde antes, desde finales de la década de los 80. Y una de las principales conclusiones de estos investigadores es que tiene que ver con un sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas y que, bueno, el clima cambiante hizo esta condición que fuera aún más extrema. Lo mismo indica acá Jorge Joder y otros. En otra figura que se ve un desbalance, ¿cierto? En que la recarga natural ha disminuido como consecuencia del cambio climático, la megasequía, y al mismo tiempo las extracciones han ido aumentando. Entonces, esto nos lleva en muchos casos, en casi todo Chile central y norte, a una sobreexplotación de los acuíferos, lo que trae, por supuesto, impacto en sectores productivos, sobre todo en el sector agrícola, y también conflictos sociales por el uso del agua. Y a nivel ambiental, reducción de los caudales bases de los ríos, afecta a los humedales y en general a los ecosistemas dependientes de agua subterránea. También aumenta la salinización y la contaminación de muchos acuíferos por concentraciones de sales o por intrusión salina en acuíferos costeros. Y también aumenta el riesgo de subsidencia del suelo. Entonces, ante este problema,
Una de las soluciones que se están barajando en muchos países ya es la recarga gestionada de acuíferos o como se habla en el léxico internacional, Managed Aquifer Recharge, MAR. Van a ver a lo largo de la presentación el acrónimo MAR, que es sinónimo de recarga gestionada y que se define como una introducción intencionada de agua en los acuíferos para su posterior recuperación o bien para el beneficio ambiental. Y destaco la palabra intencionada porque es lo que la diferencia de la recarga artificial, que si bien muchas veces se usa como sinónimo, recarga artificial es un concepto más amplio que puede involucrar recarga no intencionada, es decir, accidental como consecuencia de un riego excesivo o de recarga urbana por rotura de cañería o recarga industrial. El objetivo principal, entonces, es garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos, especialmente en zonas donde la extracción de agua subterránea supera la recarga natural, pero también puede tener potenciales beneficios adicionales, ciertos beneficios para el medio ambiente, por ejemplo, o para amortiguar los caudales base de los ríos en la estación seca. Entonces, ¿cuáles son las fases? En esta figura podemos ver 7 fases típicas de un proyecto de recarga gestionada. En la figura de arriba tenemos un acuífero con una capa confinante. Entonces, el método va a tener que ser un método profundo para atravesar esa capa confinante y llegar al acuífero. Y en el de abajo son los mismos 7 pasos, pero es un método superficial, en este caso piscinas de infiltración. El primer paso, la primera fase sería la captura del agua a inyectar, que puede ser, por ejemplo, en la figura superior se observa una ciudad, o sea, agua derivada de plantas de tratamiento de aguas residuales, o en Chile se usa generalmente aguas superficiales, canalizadas de ríos. Y luego, normalmente hay un pretratamiento, ya sea para evitar contaminar el acuífero o para evitar colmatar el sistema. Es decir, se deben filtrar los finos y las arcillas que podrían hacer que se impermeabilice, por ejemplo, el fondo de la piscina de filtración o dañar los pozos, en el caso de los pozos de cal. Y luego viene efectivamente la tercera fase, que es la recarga en sí misma por distintos métodos que vamos a ver a continuación. Y luego esto puede quedar ahí almacenado, pero normalmente, ¿cierto? Si hay una inversión de por medio, se busca recuperar esta agua, el quinto paso, recovery, y luego puede, dependiendo de la calidad, requerir un post-tratamiento para posteriormente el uso final, ¿cierto? Entonces acá están las típicas técnicas o clasificaciones de recarga gestionada que se citan en la literatura internacional. La primera, ASR, como se menciona, Aquifer Storage and Recovery. En este caso se usa un pozo para recargar y el mismo pozo luego para extraer el agua. Y bueno, una cosa más o menos similar, el Aquifer Storage Transfer and Recovery, ASTR, en el que se usa un pozo solo para recargar, luego tiene un tránsito este agua en el subsuelo y otro pozo se usa para extraer esa agua. O algo similar, el caso de los pozos secos, pozos que ya están en desuso, que ya están construidos, se usan para inyectar un caudal menor al que se extraía así en su diseño y esto está desconectado del nivel freático y luego de todas maneras se extrae a una cierta distancia. En otros países también se hace infiltración usando dunas y lo que es más común en Chile son las piscinas de infiltración, este que vemos acá al lado derecho. También hay tanques de percolación en los mismos cauces como pequeños estanques o, bueno, en este caso, Rainwater Harvesting habla de la cosecha de agua lluvia a nivel urbano o domiciliario. Y luego tenemos el Soil Aquifer Treatment, que usa agua derivada de la planta de tratamiento de aguas residuales, que este WWTP se refiere a Waste Water Treatment Plant, donde a partir de esta agua eh, se deriva hacia una piscina de infiltración, por ejemplo, u otros métodos, pero tiene que haber un tránsito por una zona no saturada que capture los posibles contaminantes y luego más adelante se captura. Esto en general, pero también hay algunas otras técnicas. En realidad, esto podrían inventarse aún más técnicas. En Chile, por ejemplo, se está implementando en la región de Coquimbo una técnica bastante novedosa que es la recarga por goteo subterráneo. Estas 3 figuras que muestra acá son otras técnicas que son como más contemporáneas, más recientes
y todas en contextos agrícolas. El goteo subterráneo usan las mismas cañerías para el riego subterráneo y el beneficio que tiene, a diferencia, por ejemplo, de las piscinas de infiltración, es que el terreno puede usarse para cultivar, no sé, hortalizas o para otro propósito. No se necesita un terreno exclusivo para recargar el acuífero. O, por ejemplo, usando canales de riego, o esto es similar a lo que se hace hace siglos en el sur de España, por ejemplo, en las acequias de Careo, en Perú, con las amunas, que es que el agua que se va canalizando y se aprovecha la capacidad permeable del lecho del canal para recargar los acuíferos. Esto también se hace en la región de Ñuble, en la cuenca del Diguillín. Y el tercer ejemplo de la fotografía, riego por inundación en terrenos agrícolas, que es algo que está cada vez más común en California, en zonas sobre todo vitivinícolas de California. Esto respecto a las técnicas. Y ahora pasando a las experiencias de recarga gestionada en Chile, en base a lo que pudimos recopilar o pude recopilar en base a informes técnicos o presentaciones en congresos, seminarios y simposios en los que he podido participar de experiencias de recarga en Chile, identifiqué 15 proyectos a partir del año 2012, desde la zona de Copiapó hasta Diguillín. El 2012 comienzan los primeros estudios de factibilidad para la recarga artificial en Chile, localizado en la cuenca de Copiapó y de Aconcagua, entre otros, pero específicamente destaco estas dos que son las que luego dan origen a, a los proyectos más importantes que vamos a mencionar en un ratito. Bueno, en el 2013 la Comisión Nacional de Riego desarrolla el primer proyecto piloto de recarga en la región de Valparaíso, en la Ligua Oriente. Luego, en 2014, Chacabuco-Polpaico, también la Comisión Nacional de Riego, ahora en la región metropolitana. Luego, el 2015, también la CNR en la región del Maule. El 2016 ya en la región de Valparaíso, en la cuenca de la Concagua, la Dirección de Obras Hidráulicas de OH desarrolla o comienza a desarrollar el proyecto de Curimón, que son piscinas. Acá pueden ir viendo los colores de los círculos, indican los distintos métodos o tipos de sistemas de recarga que se han desarrollado en Chile. 2016 hay varios. Además de Curimón está La Palma, que eso no fue tan exitoso, y Antumapu, liderado por la Sociedad de Canalistas del Maipo, dentro de Santiago. Luego, en 2017, proyecto, digamos, más exitoso, por lo menos a nivel de volumen, liderado por la CASUV en la Hacienda Toledo, en la cuenca del Copiapó, región de Atacama. En 2018, muy cerca de Toledo, en Antoco, Junta de Vigilancia del río Copiapó. Luego, el 2020, de vuelta en Aconcagua, la Dirección de Obras Hidráulicas, en conjunto con la Junta de Vigilancia de la tercera sección del río Concagua, y en 2022 Manflas, la CAS 123, Comunidades de Agua Subterránea, de nuevo de la cuenca del río Copiapó. Y el 2023, esto lo puse con un asterisco acá, porque hay un estudio bien interesante, bien acabado de la Comisión Nacional de Riego en la región de Higgins, en las cuencas Cachapeal y Tinguiririca, donde analizan las posibilidades, factibilidad, la idoneidad y ciertos sitios donde se podrían realizar técnicas de recarga gestionada usando distintos métodos, pero esto todavía no se ha implementado. Y más recientemente en la región de Coquimbo hay tres proyectos, bueno, son como dos en uno, El Quibajo y Pan de Azúcar, que están separados por pocos kilómetros, liderados por INIA, en conjunto con un instituto neerlandés de Países Bajos, y Salamanca, donde les mostré la foto de la recarga por goteo subterráneo. Y aún más recientemente, 2025, este es el único que no tiene fines agrícolas, que es el proyecto de Aguas Andinas para, digamos, guardar agua para el abastecimiento de la ciudad de Santiago en el sector hidrogeológico Las Gualtatas. Este tiene la característica de ser el primer proyecto de recarga gestionada aprobado por la DGA, con todas las de la ley, con el informe técnico y todas las características que se requiere la ley, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Entonces, en este gráfico podemos ver que más del 50%, no sé por qué acá hay una línea
rojas que alguien dibujó encima. Más de la mitad de los proyectos son piscinas de infiltración. Y luego pozos de recarga por gravedad. Por ejemplo, acá en Manfla, las Gualtatas también usan pozos preexistentes en desuso normalmente para recargar acuíferos. U otro, bueno, un ejemplo, el de La Palma, que como les digo no fue tan exitoso, construyeron un pozo para inyectar agua a presión, pero acá no era tan buena la permeabilidad del acuífero, entonces por eso no fue tan bueno. Vamos a ir viendo los distintos niveles y causas de éxito o de fracaso de algunos proyectos a lo largo de la presentación. Y acá tenemos los volúmenes estimados de recarga en hectómetros cúbicos anuales y ya salta a la vista la experiencia de Toledo en la región de Copiapó, que es el proyecto que más agua logró recargar al acuífero, el año 2017. El problema ahora es que no han tenido más agua porque han habido muchos años secos y el agua que se usó en ese momento provenía del río, pero ahora el río en esa zona está bastante seco. De todas maneras, vamos a ver en detalle las experiencias de Copiapó, que son, además de ser pioneros, son bastante ejemplares y destaca la característica de son todas lideradas por organizaciones de usuarios de agua. Si como vieron, las otras, la mayoría son CNR, ODH, organizaciones gubernamentales, que son las que predominan en la zona de Aconcagua, que vamos a ver también un poco más en detalle a continuación, Yayay, Curimón, La Palma, y finalmente vamos a ver Diguillín acá en el sur. Entonces acá tenemos en este mapa los distintos sectores hidrogeológicos del acuífero del río Copiapó, y vamos a ir de abajo hacia arriba. La CASUV eh, administra el sector 5 y 6 del acuífero del Copiapó. La CASUV fue pionera tanto en gestión de aguas subterráneas, en organización, fue la primera comunidad de agua subterránea inscrita en Chile el año 2005 y fueron los primeros también en la zona en implementar un proyecto de recarga gestionada, que es el de Toledo. Después está un poco más arriba Nantoco y mucho más cerca de la cordillera, Manflas. En la siguiente imagen, en esta podemos ver, es una foto tomada con un dron. Esta la saqué de un video que tiene la Casuve en YouTube, donde se ve todo este serpenteo que lo que hace es ralentizar el flujo del agua que extraen del río. Una porción sigue pasando por el río y la otra venía por acá y de esta forma van decantando los finos para luego llegar a la primera piscina. Son tres piscinas en total. Acá esta es una imagen actual tomada de Google Earth de cómo se ve la estructura. Actualmente no tiene agua, pero esto no quita que en el futuro no pueda volver a tener y así se veía cuando tenía agua. ¿Sí? Son 19, 12 hectáreas en total, lograron infiltrar del orden de 9,5 hectómetros cúbicos al año. Y tenían un pozo aquí cerca, a menos de 500 metros, donde podían ir monitoreando cómo iban subiendo los niveles a medida que esto pasaba el tiempo y iba efectivamente infiltrando y recargando el acuífero. Luego, en 2018, la Junta de Vigilancia, en conjunto con el municipio y algunos privados, construyeron también unas piscinas un poco más pequeñas, 3,2 hectáreas, son dos piscinas, y lograron también infiltrar cuando tenían agua. Además, le dieron un multipropósito, un carácter de multipropósito, tenía fines recreativos, ecoturísticos. Actualmente, esta es la foto, yo tuve la oportunidad de ir hace poco, invitada por la CASUF, sí, y están limpiando ahora. Aquí hay una retroexcavadora y se están preparando porque quizá este año sea mejor. Y más arriba, en el sector de Manflas, en el sector 1 del acuífero de Copiapó, esto lo administra y lo lidera la CAS 123. Desde el año 2022 comienzan a usar un pozo que está en desuso con excedentes de riego y ha tenido bastante éxito con una inversión muy baja. Entonces, este es un modelo totalmente replicable y bueno, tienen ahí la telemetría y van viendo cómo va aumentando el volumen acumulado en el acuífero. Esto sin duda se debería replicar en muchos otros pozos que están en desuso en Chile. Luego pasando a la cuenca del río Concagua, ya en la zona central,
Acá tenemos los sectores hidrogeológicos, los CHAC, sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común. Vemos los amarillos están definidos como áreas de restricción, los rojos como zonas de prohibición. Esta es una de las zonas más, digamos, sobreexplotadas y con profundización de sus niveles en los últimos 40 años, desde los 80 más o menos. Y como les decía, la CNR del 2015 construye un pozo de recarga y construye un pozo de monitoreo cerca, pero logran recargar solo del orden de 0,25 litros por segundo porque, bueno, las características hidrogeológicas del lugar no eran las más óptimas. Esto destaca la importancia de hacer un buen estudio hidrogeológico, tener una buena caracterización de los parámetros hidráulicos antes de implementar los sistemas de recarga. En la primera sección, el 2016, la DOH construye estas tres piscinas, dos piscinas de recarga, pero primero un decantador, tomando agua directamente del río. Hoy en día esto no está en uso, probablemente porque fue un proyecto financiado por la DOH por un tiempo acotado. Entonces no hay mantenimiento y está medio abandonado. También tuve la oportunidad de ir y la verdad que está ahí como un poco grafiteado y todo el cartel que decía zona de recarga de acuífero. Pero sí fue bastante exitoso en su momento, en el 2016. No sé si también 2017. Y más recientemente, también la DOH, en conjunto con la Junta de Vigilancia, de la tercera sección, esto está en el límite entre la segunda y la tercera sección de la cuenca del río Concagua, cerquita de la carretera que va entre Santiago y Valparaíso. De hecho, ahí se ve la carretera. Hay 7 piscinas de infiltración con sus decantadores. Esto me parece que está activo de manera intermitente cuando hay agua disponible para la recarga. Y luego vamos al tercer ejemplo que les quería mostrar, que es liderado por la Junta de Vigilancia del río Diguillín en la región de Ñuble. Ellos se dieron cuenta en un momento que cambiaron el punto de captura, la boca toma, para un canal y se construyó un canal en otra zona, que los pozos que estaban ahí cerca se secaban. Entonces, bueno, era algo que más o menos se intuye, ¿cierto? Que las pérdidas por transmisión se, se traducen en recarga de acuífero. Entonces empezaron a abrir los canales fuera de la temporada de riego y han tenido bastante buenos resultados. Además que en este caso tampoco se tiene que construir nueva infraestructura ni comprar terrenos exclusivos para recargar, sino que se usan los mismos canales que ya están. En el 2022 la CNR hizo un estudio bien acabado y aquí se establecieron que esto no tenía perjuicio sobre la calidad y que aumentaba la cantidad de agua almacenada en los acuíferos. Entonces aquí una pequeña reflexión. Tenemos más de 38.000 kilómetros de canales de riego en todo Chile, especialmente en la depresión intermedia, ¿cierto? En el Valle Central y en los valles transversales en el centro norte de Chile. Y podríamos también aprovecharlos para recargar los acuíferos fuera de la temporada de riego. Y ahora pasando a los desafíos en la implementación de la recarga. Bueno, son multidimensionales, pero los quise agrupar en 5 grandes ítems, que son en primer lugar legislación, aunque de alguna manera se van interrelacionando. Eh, el segundo es gobernanza, el tercero es sobre las fuentes de agua y también aspectos ambientales, que todo tiene que ver con temas legales en el fondo. El cuarto son limitaciones técnicas, aspectos más hidrogeológicos. Y el quinto, aspectos económicos. Y aquí vamos a ir mezclando un poco con la comparación internacional. Pero primero tenemos que hablar de qué es lo que rige la ley en Chile, ¿cierto? El Código de Agua. El año 2005, la reforma del 2005 estableció por primera vez digamos, por primera vez se habló en el código sobre la recarga artificial, que lo vamos a- a pensar que es sinónimo de gestionada, ¿cierto? Y ahí decía que cualquier persona puede llevar a cabo proyectos de recarga gestionada o artificial, teniendo previa autorización de la DGA y teniendo por ello la preferencia para que se le constituya un derecho de aprovechamiento provisional sobre las aguas derivadas de tales obras mientras ellas se mantengan.
el año 2022, con el artículo 62 bis, esto cambia un poco en el sentido de que dice que la persona natural o jurídica que quiera implementar una obra de recarga artificial tendrá que presentar un informe a la DGA en el que se establezca la no afectación a terceros y puede ejercer el derecho sobre la mayor parte de las aguas recargadas, considerando las pérdidas propias del proceso, considerando la sustentabilidad del acuífero, bueno, y los derechos de terceros. Y más adelante también en este artículo 66 bis se incorpora que la recarga artificial se puede llevar a cabo con fines ambientales, no necesariamente con el objetivo de aumentar la disponibilidad o necesariamente para constituir nuevos derechos. Ahora, el cuerpo normativo donde se explicitan y se definen las exigencias para el desarrollo de proyectos de recarga artificial o gestionar es el Decreto Supremo del MOP 203 del 2013, el Reglamento sobre Normas de Exploración y Explotación de Aguas Subterráneas, en el cual exige una modelación del efecto de la recarga artificial sobre la cantidad de agua en el sector hidrogeológico. Ahí están los artículos del 47. Dice que cualquier persona podrá ejecutar obras para la recarga artificial de acuíferos previa autorización por parte de la DGA y que en el artículo 49 lo que dice que como más importante es que estas obras se aprobarán siempre y cuando no provoque la colmatación del acuífero. Eso es muy importante, en tener un sistema de decantador para no colmatar el acuífero, ni la contaminación de agua. En este sentido, exige usar agua de igual o mejor calidad que las aguas subterráneas del acuífero, pero no se definen estándares de calidad. Es un poco ambiguo en términos de calidad esta normativa. Y bueno, por otro lado está el permiso ambiental sectorial 158, el cual solo se le exige a obras o proyectos más grandes que necesitan ingresar al servicio de evaluación de impacto ambiental. Esto fue modificado luego de la reforma del 2022 por la circular número 3 del 2024, donde se dice que si se busca constituir nuevos derechos de agua y el proyecto es de aquellos que tienen que entrar al CIA, como las plantas desalinizadoras o plantas de tratamiento de agua servida o industriales que quieran luego recuperar el agua, tienen que someterse al PAS 158. Y esto implica una serie de requisitos ambientales adicionales al Decreto Supremo del MOP 203, como por ejemplo un estudio de evaluación de impacto ambiental y un plan de monitoreo ambiental. Bueno, finalmente, ¿qué otra ley menciona la recarga artificial? La Ley Marco de Cambio Climático 2022, donde explícitamente se habla de recarga artificial como una estrategia o medida de adaptación a la variabilidad hídrica en los planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca que se están comenzando a implementar. Bien, ahora un poco entrando en la parte crítica de la legislación, si bien han habido avances en las reformas de los últimos años, el dilema de la propiedad privada, que es estructural del Código de Aguas, persiste. Y en este caso, el dilema de la propiedad del agua recargada. Es decir, para, para ejecutar obras de recarga artificial necesitamos contar con, o sea, ser titulares de derecho de aprovechamiento de aguas superficiales que luego se transforman en derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. Entonces, si yo como persona natural o persona jurídica, como empresa, quiero ejecutar una obra, tengo que asegurarme de que después la voy a poder recuperar. ¿Cierto? Esto podría ser como un desincentivo para inversionistas que más que nada que simplemente quieran recuperar el agua en el futuro, porque a veces el agua subterránea, bueno, tiene algunas trayectorias medio desconocidas o puede que esto al final beneficie a terceros. Por esto que en muchos lugares ya se está como pensando en la recarga gestionada como algo a nivel de seguridad hídrica, con un pensamiento más sistémico de cuenca, que tiene que ser abordado desde la gobernanza local, ¿cierto? Colaborativa, desde la organización de usuarios de agua, y también con participación del Estado. En muchos países, bueno, y en Chile debería ser, y de hecho lo ha sido en las ciertas iniciativas lideradas por la CNR, la DOH,
pero por un tiempo acotado. Ese es como el problema, que no es una política pública de vamos a almacenar agua para momentos de necesidad, de sequía, ¿cierto? Bueno, el Estado es garante o debería ser garante de la equidad en el acceso al agua recargada y también puede, bueno, prestar financiamiento y monitorear, ¿cierto? Tanto la calidad como la cantidad de agua recargada. En muchos países, el Estado es el que financia, impulsa este tipo de iniciativas. Aquí hay algunos ejemplos. Y luego, bueno, esto que ya más o menos mencionaba, que en Chile no hay una estrategia de almacenamiento para tiempos de abundancia, ¿sí? No tenemos lo que se ha mencionado en otra instancia, que son decretos de abundancia, hay decretos de escasez. O sea, cuando no hay agua, ok, hay un protocolo, hay prorrateo, pero cuando hay años buenos, inviernos o momentos donde hay abundancia, no hay un protocolo, no hay una política de almacenemos porque sabemos que después del verano vamos a necesitar. En otros países sí, están ya por ley definido que los excedentes de invierno se almacenan y se almacenan en acuíferos. En muchos países, sobre todo países que están establecidos en zonas desérticas como Australia, Israel, bueno, España que está con graves problemas de desertificación, India sobre todo por la sobrepoblación, capturan el monzón ya hace muchos años. Entre paréntesis, hay estudios de hace, no sé, desde los años 60 y empezaron a recargar ya y llamándole recarga artificial, implementaron esquemas cada vez más grandes de sistemas de recarga en otros países. En Chile recién en el 2012 empiezan los primeros estudios. Entonces, en ese sentido estamos en pañales, pero vamos avanzando. Y pasando al segundo aspecto de los desafíos, la gobernanza. Ese es un gran desafío porque, bueno, en Chile tenemos 375 sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común, los CHACs, que se ven en el mapa. Los que están en verde son abiertos, es decir, que no están sobreexplotados todavía. Los amarillos están catalogados como áreas de restricción, donde no se pueden constituir nuevos derechos, y los rojos como zonas de prohibición. Por ley, la declaración de una zona de prohibición o de un área de restricción dará origen a una comunidad de agua formada por los usuarios de aguas subterráneas comprendidos en ella. O sea que todos los polígonos rojo y amarillo deberían estar con una comunidad de agua subterránea. Esto en la práctica no sucede. De hecho, la única cuenca en Chile que tiene todos sus sectores hidrogeológicos con una comunidad de aguas subterráneas funcionando, activa, monitoreando, prorrateando y decidiendo sobre sus aguas subterráneas en la cuenca del río Copiapó, donde tenemos la CAS 1, 2 y 3. La uno y la 2 recientemente lograron formalizar su constitución como comunidad de aguas subterráneas ante la DGA. Están a la espera de la 3, pero de todas maneras funcionan en conjunto. La 4 se constituyó el año 2018 y bueno, la 5 y 6 que en conjunto son la CASUV, fueron pioneras, como ya mencioné, el año 2005. Luego, el 2016, se conforman muy rápidamente 12 comunidades de agua subterránea en las cuencas de la Lugo Petorca, pero actualmente no están muy activas, no tienen página web, no tienen información disponible. Solo una de ellas, por una noticia de la DGA, me enteré que el año pasado eligió nuevo directorio, pero no están demasiado activas. Y luego el 2022, acá en Aculeo, se conformó la comunidad de agua subterránea Laguna de Apuleo, luego que se secó la laguna. Lo que sí que hay varias que están en proceso de conformación en la región de Coquimbo. Están en etapa avanzada de la redacción de sus estatutos y de la elección de su directiva. Y esos son los sectores hidrogeológicos Illapel, sobre todo, Choapa Abajo, Chalinga y Canela. También en la región de Valparaíso, en la cuenca de Aconcagua, hay algunas CAS en proceso de conformación en el Chac de Yayay y Putaendo. Y acá en el sur, más al sur de donde estoy yo, de Concepción, en el Chac Río Bueno Medio también comenzaron, dado que hace, creo que el 2023, como 2 años, se declaró área de restricción, este es el más austral,
comenzó su proceso de conformación. Pero esto es lento y la verdad que no hay muchos incentivos por parte de la DGA o del gobierno, digamos, para la conformación de comunidades de aguas subterráneas. En base a lo que he podido conversar, hay gente como que le da desconfianza porque después van a venir a fiscalizar, a vigilar más, le van a exigir que paguen cuotas, que den informes. Entonces, no es como una conciencia de que es necesario organizarnos y gestionar nuestras aguas, sino que después va a ser como un problema. Bueno, es algo que podemos discutir más adelante. Y bueno, otro tema es la falta de integración de la gestión en aguas subterráneas, aguas superficiales. Si bien la ley, el Código de Agua, dice que la Junta de Vigilancia deben incluir en sus estatutos a los acuíferos bajo su jurisdicción, en la práctica, la Junta de Vigilancia tradicionalmente han velado por el uso más bien de las aguas superficiales y la distribución de aguas superficial. Es muy limitada la incorporación de las aguas subterráneas porque además en la mayoría de los acuíferos no hay comunidades de aguas subterráneas constituidas. Entonces, eso ha dificultado la gestión integrada de agua superficial a agua subterránea. Y finalmente quisiera mencionar algo que es bastante nuevo a partir de la modificación del código, que son las mesas estratégicas de recursos hídricos, que se están comenzando a conformar en las distintas cuencas. Son mesas multisectoriales donde se invitan a representantes de distintos ministerios, Minagri, el MOP, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Ciencia. Están, por supuesto, las organizaciones de usuarios de agua, la sanitaria, el gobierno regional de las distintas regiones, las universidades, pueblos originarios. Cernapred, se habla de planes de riesgo climático en relación a recursos hídricos, ONG, y el objetivo de estas mesas es elaborar en conjunto de todos estos sectores los planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca con un enfoque integral, donde entre otras estrategias y planes están, por ejemplo, los planes de recuperación de acuíferos, donde podría caber algún proyecto de recarga gestionada. Pero eso está comenzando. Bien, un tercer desafío identificado en esta investigación son las fuentes de agua. En Chile, 14 de los 15 proyectos analizados estudian, o sea, usan agua superficial, agua de río o agua de algún canal para recargar. Y solo uno, el que recientemente se aprobó en Las Gualtatas, usa agua potable, que en realidad es como un gasto energético potabilizar el agua para luego inyectarla en el acuífero que tiene la capacidad depuradora, pero son las exigencias hoy en día porque la ley exige que el agua a recargar tiene que tener igual o mejor calidad que el agua del acuífero. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el estado actual de los proyectos en Chile? El 33 está operativo solo cuando hay agua disponible y pueden pasar años sin agua disponible para la recarga. El 40% no está operativo, el 20% está pendiente por falta de financiamiento u otros aspectos logísticos y iniciando sería Las Gualtatas, que está aprobado, ahora está comenzando. Y en otros países, ¿qué otra fuente de agua usan? Además de agua superficial, que es lo más usado, digamos, lo más fácil. em, pero a veces no hay, ese es el tema, que muchas veces no hay agua superficial para recargar, no hay exceso de agua superficial. Entonces muchas veces colectan agua lluvia, porque esto tiene bajo costo, tiene un enfoque de solución basada en la naturaleza y en general está gestionado de manera comunitaria. Esto se usa mucho en India, con el monzón, por ejemplo, en China, en África, entre otros lugares. Y luego países más, digamos, económicamente sólidos, como en la economía mayor, empiezan a usar agua desalinizada o agua reciclada, también le llaman agua regenerada. El mayor ejemplo de obra de recarga gestionada con agua derivada de planta de tratamiento de aguas residuales está en California, en Orange Country, y ahí usan tratamiento cuaternario, tiene altos estándares de calidad para asegurarse de no contaminar el acuífero. También se usa en México, usan agua reciclada o regenerada
para recargar acuíferos. Bueno, en México, sobre todo en el DF, tienen grandes problemas de subsidencia. Entonces, no pueden no recargar el acuífero. Tienen que hacerlo, lo están haciendo ya hace años. Australia, Israel, Emiratos Árabes, es un territorio bastante desértico y bueno, Australia sobre todo que es una isla, está rodeada de mar, está usando agua desalinizada. El problema en Chile no se hace mucho porque bueno, tiene un alto costo energético, entonces también es un tema económico. Y por otro lado, el tema del agua reciclada o regenerada, en Chile nadie dice que no se puede usar, pero hay que hacer un tratamiento previo, lo cual también implica un alto costo. Eh, y, y esta exigencia, a mi juicio, es un poco elevada porque no se considera la capacidad depuradora del suelo, que es lo que voy a mencionar a continuación. Esto que les mencioné al principio con los tipos de mecanismos de recarga de acuíferos, Soil Aquifer Treatment es uno de ellos, en el que se usa agua derivada de una planta de tratamiento, por ejemplo, y por supuesto necesitamos un tiempo y un tránsito del agua para que pase por una zona de atenuación. Esto se ha estudiado, se está estudiando los distintos tipos de componentes que pueden ser atrapados, capturados por este filtro natural que es el suelo en su zona no saturada como en la zona saturada. Los contaminantes emergentes, los PFAS, son los que se están estudiando ahora. Pero bueno, como les decía, la normativa en Chile solamente dice que el agua debe ser de igual o mejor calidad y en cambio en otros países, por ejemplo el modelo australiano o el de California, tiene un marco normativo basado en riesgos que considera la fuente de agua, o sea, no es lo mismo cualquier fuente de agua, sino que hay distintos protocolos si vamos a usar agua residuales tratadas, si vamos a usar agua de lluvia, si vamos a usar agua superficial, va por distintos caminos. Y en base a eso van a haber distintos tratamientos previos, pero también hay que considerar la característica del tipo de acuífero receptor y la presencia de múltiples barreras, pueden ser naturales o artificiales, barreras que van a ir atenuando los contaminantes. Y por supuesto también el uso final. No es lo mismo recargar para luego regar que para consumo humano. Pasando al cuarto ítem, que son las limitaciones técnicas hidrogeológicas. Bueno, en Chile la mayoría de los proyectos son a escala piloto, es decir, vamos a construir acá una piscina o un pozo y a ver cómo nos va, a ver cuánto podemos recargar, a ver si la calidad se altera o se mejora, pero después no escalan, no pasan, no se sostienen en el tiempo o por falta de agua o por falta de financiamiento o por falta de caracterización de la hidrogeología local de la zona. Esto es porque muchas veces faltan datos, faltan redes de monitoreo o su mantenimiento es irregular. Y también hace falta una identificación de sitios prioritarios de recarga. Por eso le puse acá, es crucial avanzar en exploración, modelización, modelos conceptuales y también numéricos de acuíferos, ampliar la red de monitoreo y generar una cartografía de idoneidad y de factibilidad de la recarga gestionada. Acá hay un ejemplo de una metodología que se desarrolló en Portugal, donde por un lado consideraban la idoneidad intrínseca del acuífero, zona donde naturalmente hay mayor permeabilidad y más facilidad para la recarga. Y esta información la cruzan con otro mapa de disponibilidad de agua, que es muy importante, y también con otro mapa de demanda, que en el fondo vamos a recargar porque hay una necesidad de tener agua en los tiempos de escasez, ¿cierto? Y eso nos da un mapa de factibilidad para la recarga gestionada. Podríamos hacer esto a escala de cuenca, a escala de CHAC, escala de acuífero y luego también integrarlo a escala nacional, ¿por qué no? Y quinto lugar, bueno, las limitaciones económicas, más o menos lo hemos mencionado. Los proyectos en general tienen un financiamiento limitado y de corto plazo, sin una planificación para su escalamiento. Y no se hacen análisis de beneficios múltiples considerando los beneficios ambientales, sociales y económicos que podría tener a largo plazo sostener las obras de recarga en el tiempo. Eso no se ha integrado todavía. Como les decía antes, estamos como en pañal. Entonces también hay por otro lado, hay una inseguridad jurídica sobre la propiedad del agua recargada. Esto igual tiene que ver con que
los modelos de repente no están bien afinados, entonces no sabemos si el agua que yo recargué se va a ir mover dentro de mi predio o se va a ir para otro lado, por ejemplo, ¿no? Entonces es necesario avanzar en mecanismos de financiamiento a largo plazo y usar más eficazmente estructura ya existente, como por ejemplo pozos secos, canales de riego, porque si no, de pronto no tenemos terrenos para hacer piscinas de infiltración u otros mecanismos como construir pozos también es caro. Entonces, ¿por qué no pensar en empezar a usar estructuras que ya existen, ¿cierto? Para recargar acuíferos. Y por supuesto, aplicar herramientas económicas de beneficios múltiples. Y ya para ir un poco cerrando, esto es una síntesis del análisis comparativo de los desafíos de la implementación de la recarga gestionada a nivel internacional. Se consideran estos 5 aspectos que nombré antes, por ejemplo, en temas legales, que son un montón y que son un poco transversales a temas de gobernanza y ambientales también y económicos. Lo dividí así como el norte global, países más ricos, existen marcos legales claros que habilitan y regulan la recarga gestionada hace ya más de 60 años en algunos países, incluyendo el uso de aguas residuales tratadas con altos estándares de calidad. En cambio, en el sur global todavía falta legislación específica. Hay algunos países que ni siquiera tienen un código de agua o una ley de agua, por ejemplo, en Guatemala. Entonces, bueno, hay algunos países que están todavía mucho más lejos de nosotros de avanzar en esto, pero Chile todavía puede seguir avanzando, ¿cierto? Hace falta integrar la gestión del agua superficial y subterránea. Podríamos también incorporar decretos de abundancia y estándares para el agua recargada basándonos en este análisis de riesgo que les comentaba antes. En temas de gobernanza, hay muchos países del sur global, digámoslo así, o en vía de desarrollo, como Perú, Indonesia, Bangladesh, Namibia, donde la gestión local es fuerte, pero a veces tiene capacidades institucionales limitadas. Y en cambio, en muchos países de Europa o en algunos estados de Estados Unidos, como Arizona y California, que son ejemplos de recarga gestionada mundial, y Australia, por supuesto, tienen ya políticas de gestión de aguas subterráneas con acuerdos institucionales sólidos. Respecto a lo técnico, bueno, en muchos países del sur global nos faltan datos, nos faltan monitoreo, nos faltan modelos. En cambio, en otros países ya más desarrollados tienen una base técnica, invierten también en formación de profesionales, invierten y tienen tecnología y monitorean regularmente, y esto está mandatado por ley. En cuanto al ambiental, hay muchos países de norte de África o de Medio Oriente o incluso Japón o incluso países más desarrollados que persiguen un rechazo al uso de aguas residuales tratadas. Bueno, de por sí, en base a esto como del una percepción social y uno no quisiera tomar agua servida, por supuesto, pero hay otros países donde están usando y con estándares de calidad bastante elevados aguas residuales tratadas, como mencioné, Arizona, California, Australia, España, etcétera. Y finalmente, en términos económicos, Chile y también México y también India enfrentan incertidumbres jurídicas sobre la propiedad del agua recargada. Esto desincentiva la inversión privada. Sí, y también hay escaso acceso a financiamiento en algunos casos. En cambio, en el norte global hay fondos públicos destinados a la recarga porque ya hay muchos lugares que tienen una economía sólida y que tienen muchos problemas de recursos hídricos, están invirtiendo en políticas públicas para la recarga para tiempos de escasez, ¿cierto? Y bueno, tienen marcos de recuperación de costos que son sostenibles en el tiempo. Entonces ya para ir llegando a las conclusiones, en Chile, bueno, esto no lo mencioné antes, pero quería ponerlo por acá, que la recarga gestionada hoy en día representa menos del 0,5% de las extracciones. O sea, se está inyectando algún volumen ahí que permite sopesar un poco las extracciones, pero todavía se está extrayendo muchísimo más de lo que se puede recargar. Hace falta mucho desarrollo. Si bien hay iniciativas recientes y avances en la normativa en los últimos años, hay todavía barreras como las que estuvimos viendo, técnicas, económicas, sociales, ambientales, sobre todo legales, ¿cierto? Y los proyectos más exitosos
han sido liderados por organizaciones de usuarios de agua, como la CASUV, la CAS 123, juntas de vigilancia. Y esto destaca el rol de las organizaciones y de la gobernanza local de las aguas. Por otro lado, la mayoría de los proyectos de recarga gestionados en Chile tienen fines productivos y esto no está mal. Sin embargo, el potencial de la recarga, de todos los distintos mecanismos de recarga gestionada para temas ambientales como combatir la intrusión salina, aumentar el caudal base de los ríos y de los humedales, disminuir riesgos de subsidencia, está infrautilizado. A modo de recomendaciones, necesitamos avanzar en general en fortalecer la gobernanza de las aguas subterráneas, promover la coordinación entre actores públicos y privados, mejorar el conocimiento de la hidrogeología mediante redes de monitoreo, modelaciones, crear mecanismos de financiamiento a largo plazo y incluir alianzas público-privadas, establecer marcos legales claros que permitan almacenar agua en periodos de abundancia y también definir estándares de calidad eh, basado en riesgos que permitan habilitar, por ejemplo, el uso de agua residuales tratada o, por qué no, también de agua salinizada, a pesar de que esto es más bien un tema económico. Y finalmente incorporar la recarga gestionada de acuíferos en la planificación de cuencas. Espero que las mesas estratégicas estén hablando de esto, sobre todo en zonas del centro y norte de Chile, donde hay bastante problemas de recursos hídricos. Bien, eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel, por tu excelente presentación, muy clara. Hemos tenido la oportunidad de tener una visión bastante global de la situación y el estatus en Chile y en otras latitudes respecto al tema. Así que abrimos el debate, la conversa. Eh, Te ofrezco la palabra para consultas, comentarios, para que vayamos conversando al respecto. Eugenio tiene una pregunta por ahí, pues. Dale, Eugenio. Gracias. No quiero ser el único que hable. No. Eh, Para romper el hielo, Primero, Eugenio. claro, para romper el hielo, eso para eso sirve. Primero, Rayen, felicitarte por tu extraordinaria presentación, por el alcance, por el contenido, por lo amplia y fundamentada, y porque no hay ningún aspecto de el tema de, yo lo llamo recargo artificial, perdona, pero es un tema de vejez, ¿ya? O sea, no hay ningún aspecto que no hayas analizado y que no hayas puesto en tu presentación, que además fue en un tiempo muy acotado y perfecto. Sin embargo, hay tres cosas que me gustaría como subrayar o comentar contigo de las tantas que dijiste, que fueron muchísimas. Voy a partir por la más áspera, que es poco grata, pero que para nosotros en Al Sud es súper importante y tiene que ver con la realidad del recurso de las aguas subterráneas, que siempre se enfoca como de una situación atroz. Lo subrayo de esa manera, de una situación atroz, y que comunicacionalmente tiene una venta extraordinaria, porque mientras más colapsada y crítica es una situación, tiene más venta o tiene más, no sé, más difusión. Entonces, tú partes tu presentación, que repito que es extraordinaria y que la encuentro notable, ¿ya? Y con eso quiero volver a felicitarte, pero partes con una lámina que es muy lamentable y lo digo haciéndome responsable del calificativo que uso, de Matías Taucare por los descensos de niveles y que llama al entendimiento como de sobreexplotación del agua subterránea de una forma genérica, como que en este país estamos liquidados respecto al agua subterránea. Entonces, yo quiero hacer esa rectificación y la encuentro indispensable,
porque resulta de que siempre se hace el análisis en función de la variación de niveles. Y eso es un equívoco, porque los niveles de agua subterránea varían significativamente dependiendo de dónde está la ubicación del pozo en una cuenca. Mientras más a la cabecera, en situaciones de pendientes más altas y en el nacimiento de una cuenca o de una zona de un volumen de un acuífero, tú tienes el pozo y disminuye la recarga, porque obviamente que los descensos se producen, o porque hay un aumento de la explotación significativo, o porque disminuye la recarga. Lo que hemos vivido en la región metropolitana y en la mayoría de las regiones, que es lo que se ha llevado a análisis, es un descenso de los niveles, pero porque llevamos 15 años o llevábamos 15 años de sequía hasta el año 23, y obviamente que asociado a la sequía y la disminución de la pluviometría disminuyó la recarga. Y por lo tanto, como tenemos los mismos niveles de extracciones, al revés, tenemos mayores niveles de extracciones porque gente que no usaba el agua subterránea y que la tenía de reserva, hoy día en esos momentos las usa y por lo tanto la explotación es máxima, ¿ya? Entonces, obviamente que disminuyen los niveles, pero disminuyen significativamente y en rango de 20, 30 y hasta 40 metros. Incluso podemos decir la zona de Putaendo, los niveles pueden variar hasta 100 metros en la zona de Putaendo. Pero Putaendo tiene una pendiente y una permeabilidad gigante, ¿ya? En la parte alta de la Concagua también las pendientes son significativas. Y al igual que cualquier medio hidráulico, un canal, un cauce, cualquier cosa, mientras más pendiente, más velocidad toma el agua y más rápidamente busca a generar un nuevo equilibrio. Y eso es lo que ocurre con los niveles en las partes altas. Pero si tú miras las partes bajas o donde el basamento se levanta, donde hay angostamiento en los valles, la variación de niveles es re poco significativa. Y eso está probado, se puede demostrar. Y lo otro que es súper importante respecto de los acuíferos es que fíjate que llovió el año 23 y el año 24 y hoy día tenemos que los niveles están subiendo. Y no es que hayamos dejado de consumir o que consumamos menos, porque los 15 años de sequía están igual y todos los hidráulicos te dicen de que la sequía de 15 años no se recupera en un año y en Dios, ¿cierto? Pero sin embargo los niveles de agua subterránea están subiendo en la región metropolitana, en el Aconcagua, en distintos lugares. Entonces, yo quiero desmitificar y quiero dejarlo como muy marcado el decir que el agua subterránea se mide en volumen y lo que importa es la variación de volumen del acuífero. Y si tú miras la variación de volumen del acuífero en 15 años de sequía en la región metropolitana, es menos del 10% de su volumen. Y si lo miden en la Concagua, en la parte de la primera sección, es del orden del 15%, mientras la pluviometría y los caudales de los ríos han disminuido en porcentajes muchísimo mayores. Por lo tanto, el agua subterránea es un recurso de gran respaldo hídrico para poder resolver situaciones en momentos de sequía y en situaciones críticas, que además, como tú desarrollas en tu presentación, puede ser recuperado más allá que la recuperación propia que tiene de forma natural y que la estamos viviendo, ¿ya? La segunda cosa que quería comentarte, sin dejar de felicitarte nuevamente por tu presentación, porque vuelvo a decir que es extraordinaria, es que tú hablaste de la infiltración directa en pozos en desusos de aguas residuales, en la zona Copiapó, por ejemplo, que han utilizado pozos existentes. No conozco el detalle de esos proyectos, pero mencionaste que se infiltraba en pozos. Infiltrar el Sí, pero pozo no con aguas residuales. O sea, con agua con sobrante, agua que les sobrante del riego, pero que viene del mismo río, por eso, que otra con calidad. agua, exactamente, quise decir sobrantes, no residuales de que estén tratadas. Da lo mismo, cualquiera sea la fuente superficial, el hecho, o sea, lejos, lejos, la forma más eficiente de infiltrar en un acuífero es infiltrar a través de pozos, mucho más que a través de balsa y qué sé yo. O sea, infiltrar directo al acuífero es la forma más rápida en que puede ingresar mayores caudales y la más eficiente. Sin embargo, como tú también señalaste,
la ley hoy día te obliga a que el agua sea de igual o mejor calidad. Por lo tanto, ese método es prácticamente en las condiciones actuales y como la DGA hace el requerimiento de la caracterización del agua del acuífero, es imposible de ser utilizado, lo que es un error, porque es el método más eficiente y más capaz. Y porque no considera la capacidad depuradora del suelo tampoco desde el punto de vista de la infiltración propia en el propio acuífero, que, que elimina las impurezas dentro de un espacio de flujo del agua relativamente acotado. Y la tercera cosa que quería como también comentarte es algo que no lo señalaste, pero que lo dijiste de distintas maneras, pero que yo también quiero subrayar. Porque hablaste de que la mayoría de los proyectos habían sido desarrollados por organizaciones de usuarios, que lo que se buscaba en el último tiempo era que como no se podía identificar el agua de un privado, qué sé yo, en el fondo se buscaba que fuera de un beneficio colectivo, etcétera, ¿ya? Entonces dice, la importancia de mirar la recarga en un contexto de la mirada general de la cuenca o de una zona con un criterio de espacialidad de forma de buscar los mejores lugares o las mejores opciones de generar esa recarga y que tengan un beneficio colectivo. Entendiendo que si la hace además un particular o si un particular se suma a ese esfuerzo, sus recursos también están localizados porque se conectan y se suman a un volumen de un acuífero que está disponible. El agua subterránea no se va ni desaparece en forma instantánea y se demora en escurrir y en zonas se mantiene almacenada subterráneamente porque hay sectores que no tienen flujo. Entonces, eso también hay que considerarlo dentro de la recarga artificial para que en el fondo se entiendan que los respaldos existentes son suficientes para poder tener una mirada menos restrictiva, lo voy a decir así, menos restrictiva para aplicar este tipo de soluciones. Esas son las tres cosas que quería como aportarte, aclarar y conocer tu impresión respecto de lo que te señalo. Y vuelvo a felicitarte por tu presentación. Gracias, Eugenio. Ayer. Eh, gracias. Bueno, es que no había como una pregunta clara. No sé si algún otro de los participantes quisiera responder. Fernanda por ahí, que es la que está administrando los pozos de allá de Copiapó que mostré, salía en la foto. Pero también veo la mano de Carlos levantada. Sí, sí, pero en el fondo hay tres temas en relación Sí, a esta ahora visión respecto generalista. al primero, eh, hay varios estudios bien fundamentados de los descensos en los niveles. Entiendo que Eugenio no comulga tanto con estudiarlo como niveles, sino más como volumen, pero hay un tema también de ecosistemas dependientes de aguas subterráneas que, por ejemplo, un humedal, una laguna o un río que necesita de que el nivel esté a una cierta altura. No le importa que el volumen, o sea, que abajo tengamos todo esto y que podamos hacer un pozo más profundo y saquemos agua igual, porque hay un tema de la existencia de la vida en relación con un agua o una humedad en el suelo que tiene que ser sostenida. Entonces, sí ha habido descenso de los niveles, por lo menos hasta el año 2022, ¿cierto? Y está bien documentado. Ahora el 2023 fue un año más lluvioso, de Santiago hacia el sur o de la Concagua hacia el sur. Entiendo que allá en Copiapó no les llegó agua y que no fueron años nuevos, por ejemplo, o sea, buenos hidrológicamente. Y, y otra, la realidad hacia el norte, y tampoco se ha estudiado tanto. Todo esto, hay tres papers importantes que hablan de la crisis del agua subterránea en base a la profundización de los niveles. Bueno, está Camila Álvarez Garretón del CR2, que lo estableció súper bien. Está el que mostré Taucare y Jorge Jodar, son los tres del año 2024. Y el problema es que son para Chile Central. Ahora, hacia el norte no hay tanto estudio y hacia el sur tampoco, porque al sur tenemos menos problemas, pero más al norte no hay tanto estudio y también sería interesante porque a veces las lluvias no llegan al norte chico siquiera. ¿Y qué más Bueno, respecto a la calidad?
Sí, bueno, ese es un tema, también ahí lo planteé, ¿cierto? Pero, por ejemplo, algunos pozos sí se pueden usar siempre que se use agua del mismo río, si es agua del mismo río, o hay un tema igual que yo creo que también está infrautilizado, que es la colecta de aguas lluvia. Si uno colecta agua lluvia o toda una ciudad colecta agua lluvia y usa pozos en desuso y recarga, no tiene que pedir autorización a la DGA porque el hecho de ser agua lluvia se considera recarga natural por más que usemos un pozo de por medio, pero dependiendo de la proveniencia, si es agua lluvia, por ejemplo, se puede usar para recargar. Eso por mi parte, vamos a seguir escuchando a los siguientes participantes. Sí, les parece. Carlos. Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Felicitaciones a la Rayen, ya lo hemos encontrado harto con ella en varios seminarios ahí y el otro día le invitamos al Copiapó. Eh, yo quiero partir más de todo lo que ha presentado Rayen, decirle a quien dice que el agua subterránea casi hay que secar los acuíferos porque después se recargan casi de forma solos y vamos a tener agua y podemos seguir sacándole y vamos a tener más agua. Creo que nos falta más estudio. Primero, porque estáis haciendo un volumen de algo que hoy día no tienes mucha claridad cuándo va a volver. Lo otro, la cantidad de capacidad de los acuíferos, que ya nosotros lo hemos visto acá, que tienen reales y no con estudios muy antiguos. Después, a los genios hay que decirle que estamos perdiendo en el Copiapó posiblemente, y lo hemos estado trabajando, y espero que en un año más tengamos buenos resultados. Eh, Desconexión de sistemas hidrogeológicos, nos hemos encontrado zonas con subsectores que nosotros le llamamos zonas de administración, de gestión, de comportamientos totalmente distintos. Entonces hay que tener cuidado y decir, no, si 14 años de sequía, después se recargan y va a andar bien y hay que seguir sacando, hay menos lluvia, hay más explotación. Y los señores de la DGA, acuérdense que sobre otorgaron, sobre volúmenes ficticios y sobre cálculos irreales, que nos tienen metidos en un problema bastante grande. No lo han notado mucho ustedes todavía o más al sur, pero a medida que el desierto o las pocas lluvias, las lluvias más intensas no recarguen, van a tener problemas. Después, yo soy de la recarga básicamente comunitaria. ¿Y por qué? Porque el derecho de agua, como fue otorgado, fue por una eficiencia, fue para usarlo de cierta manera y que se recargara y volviera a los ríos o a los acuíferos. Y cuando tú ocupas tu máxima de agua, o tanto para cultivar o para hacer recarga propia, estás quitando el derecho a agua abajo. Ahí hay algo bastante más profundo que deberíamos hablarlo en algún programa más a futuro. Y la calidad de agua, yo no sé si queremos que cierta calidad tendremos que inyectarle al acuífero o mantener o trabajar o mezclar y mejorar la calidad afuera y tener mayores volúmenes con una calidad un poquito más mala, pero que nos sirva para el futuro. Eso. Entonces ahí también tenemos distancia de los que administramos todos los días y vemos los problemas todos los días que tenemos con la zona de ustedes, que es la zona más de estudio, más de cabeza, más de análisis puntuales. Gracias. Gracias, Carlos. Tengo aquí en el chat de Mauricio Moreno un par de consultas, pero justo de ahí te doy Eugenio eh, de León Correa la palabra, pero tengo un par de consultas en el chat. No sé, Mauricio, si quieres que las lea o las haces tú directamente, como prefieras. Eh, No, la hago directo. Un millón de gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Ryan, por la presentación. Muy, muy, muy interesante. Con lo que decía don Carlos, yo creo que es una falacia lo que está presentando en, por ejemplo, si uno rellena con el agua de un canal, que era una de las preguntas si era posible, y el agua del canal viene del río,
no logro entender en qué medida tendríamos que mejorar la calidad del agua del canal para poder infiltrarla, si eso es lo que ya está ocurriendo de tiempos anteriores y eso es lo que está generando la calidad del agua subterránea. Entonces, esto que plantea don Carlos de que mejoramos el agua porque si no vamos a tener que consolarnos para siempre con un agua más mala, creo que es una falacia. A mí no me hace sentido lógico. Entonces, de ahí la pregunta, no sé, para relleno, quien pudiera ayudarme, si es que es posible hacer recargas con agua de un canal de regadío que viene del río Aconcagua, en el caso nuestro, y ahí yo entendía que era ilegal hacer recargas sin tener la autorización de la DOH, pero por lo que vi en la presentación de Rayen del 2022, hubo un cambio donde bajo ciertas condiciones sí sería posible recargar y me llamó la atención la cantidad y el logro de catastrar todas esas iniciativas de recarga, lo cual querría decir que ahora son legales. Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Ryan. Bueno, de las 15 que mostré, una solo tiene aprobación de la DGA. No es que las otras sean ilegales, sino que, por ejemplo, las iniciativas piloto de la CNR y la DOH, la DOH por ser un organismo público y la CNR no tiene que pedirle permiso a la DGA para hacer sus obras piloto. El tema es que son pilotos, tienen un financiamiento acotado, tienen un inicio y un fin, entonces no se proyectan en el tiempo. Pero, por ejemplo, el estudio de Cachapal y Tinguiririca, bien acabado, indica zonas idóneas, calcula volúmenes, hace modelos, cuánto podría esto mejorar la seguridad hídrica de la cuenca. Sin embargo, no ejecutan el proyecto porque esto tiene que ser liderado por los mismos usuarios. Por ejemplo, Junta de Vigilancia o personas interesadas dentro de la cuenca en ejecutar este proyecto. Y ahí pueden postular a un fondo. La primera pregunta era si era ilegal recargar con el agua del canal. No, siempre que el agua del río, del canal, tenga la misma calidad que el agua del pozo, del acuífero que se pretende recargar. Solo hay que hacer un proceso previo de decantación de Es filtro. que evidentemente no. O sea, el agua del canal claramente no tiene la misma No tiene la calidad misma calidad. del pozo del acuífero. Obvio que no, po. Si está filtrada por 70 metros de arena, Claro, entonces, obvio que no, imposible. pero en teoría lo que la ley dice es que, por eso el único proyecto que tiene aprobación de GA, el de agua andina, es que el agua pasa por la planta de tratamiento y prácticamente Claro. están inyectando agua potable, pero no le echan cloro. Esa es la Pero Sí, bueno, principal. eso es un ahí, tema que habría que tratar de cambiar, yo creo, en la legislación, porque, claro, no se está considerando que el acuífero es un filtro natural. muchas Esa es tal gracias. vez la principal traba que tenemos actualmente. Voy a leer una pregunta del chat. Antes de dar la mano a los que están levantados, tengo Paulina Rodríguez. Se habla de que las aguas tienen que ser de igual o mejor calidad que el agua subterránea, lo mismo que estábamos comentando recién. ¿Existe algún procedimiento estandarizado, local o internacional, para garantizar esta condición referente a la ejecución de pruebas pilotos? Bueno, creo que está respondida la consulta, Paulina, no sé, Rayen, si quiere consultar, pero en rigor lo que uno tiene que demostrar con análisis es que el agua que está infiltrando es igual o mejor que el agua del acuífero y para eso tiene que hacer análisis químico del agua del acuífero y del agua que va a infiltrar. No sé si está claro, Así Rayen, bajo ¿quieres así, así en Chile, en otros países, por ejemplo, hay algunos artículos que es análisis comparado del tema de calidad de agua en leyes que regulan la recarga artificial en otros países y dicen que hay algunas normativas que son demasiado exigentes y que piden estándares mínimos del agua a recargar, por ejemplo, que no puede tener ciertas componentes mínimos, pero estos mismos artículos critican estas leyes demasiado excesivas porque justamente es lo que estamos hablando acá. Pero en otras zonas, como lo que mostré, el ejemplo el modelo basado en riesgo de Australia o de California, eh,
hacen estudios más locales y consideran esta capacidad depurativa del acuífero. Entonces no se basan en concentraciones máximas, que ese sería el problema, porque es como decir, vamos a inyectar agua de súper buena calidad, pero es un despropósito. No sé si se entiende lo que es. Puedo dejar aquí también algunos artículos internacionales en el chat. Sí, perfectamente. Bueno, Gonzalo Lira tenía una consulta, comentario en la misma línea. Después le levanto el dedito porque creo que está abordada Gonzalo y también complementa respecto al agua lluvia de la ciudad, que es una especie de comentario, alerta que pueden ser altamente contaminantes cuando ocurren por calles y arrastran hidrocarburos, metales pesados de vehículos, etcétera. Por lo tanto, no necesariamente la reflexión de Gonzalo indica que las aguas lluvias, por el solo hecho de ser aguas lluvias, son necesariamente aptas para ser infiltradas, sino que depende por dónde pasen previamente. Digamos, creo interpretarte, Gonzalo, con lo que comentas. Creo que el tema de calidad lo hemos visto. Le dan la mano a Eugenio León Correa, después a Fernanda, Carlos Araya y después a Eugenio, que son las manitos que tengo levantadas hasta el momento. Gracias. Hola Ryan, voy a ser breve o intentarlo, como mi padre. Buena tu presentación. Cuidado con los genes, cuidado con los genes. Sí, cuidado. Me pareció súper buena, pero he hecho un poco de menos en tu presentación el tema de recarga urbana, porque yo creo que en Chile tenemos harta experiencia acumulada respecto de recarga o manejo de recarga artificial en sectores urbanos. Eh, el hecho de que la DGA, su código de agua del 2005, abordar este tema no es casualidad. La recarga en Chile no parte el 2012. Este es un tema que venimos tocando en el sur mucho antes del 2005 y es una de las razones por la que aparece en el articulado del código, dado de la experiencia de Pablo Jäger y otros acá. Eh, y no sé, el metro de Santiago en los años 70 ya infiltraba agua en pozos, digamos. Entonces, creo que ahí hay un tema que echo un poco de menos en tu presentación, pese a que es muy buena, digamos, está bien documentada respecto de todo lo que se ha hecho posteriormente al 2012, que es, a mi juicio, cuando el problema se hace patente a partir de la crisis hídrica del 2010 en adelante y empezamos a buscar recargar acuíferos como una forma de retener o almacenar agua, ¿ya? Y donde el Estado se hace parte un poco de eso. Pero como tú muy bien dices en tu presentación, con muy pocos recursos, yo creo que el problema principal que tenemos, por un lado, el tema de calidad y cómo vaya cambiando la normativa, que a mi juicio solo generan desincentivos a la recarga, y por otro lado, los aspectos económicos que es otro desincentivo importante porque al final todas las iniciativas duran un año, 2 años o incluso muchas de las que mencionaste son proyectos que nosotros vimos, muchos de los que participamos acá en el sur, las vimos en su minuto y eran iniciativas que tenían súper, súper poca plata, que era imposible abordarla. Entonces, cuando tú señalas aspectos técnicos como estudio hidrogeológico, eran aspectos que ni siquiera estaban considerados en el análisis para abordar esos proyectos pilotos. Sí, sin perjuicio que yo los considero que son claves, o sea, es lo más importante antes de hacer cualquier análisis o cualquier iniciativa que te lleve a una inversión de esa envergadura. Eh, no creo que tengamos problemas en aspectos técnicos o de conocimiento hidrogeológico. Me llama la atención un poco y me parece realmente muy triste el ejemplo que pones del caso de la CNR que infiltra 0,25 litros por segundo en el Aconcagua, o sea, un lugar que está ultra mega hiper estudiado y que en el fondo es súper fácil identificar sectores, no sé si es súper fácil, pero no es tan complejo identificar sectores que tienen un potencial alto de infiltración para hacer recarga artificial. Y por último, quizás complementar, y a lo mejor ahí Luis Jorquera puede también aportar algo,
La tercera sección del río Concagua también tiene experiencias de infiltración con canales, dejando los canales abiertos en épocas de cierre, y eso lo viene implementando. No sé si todavía lo implementa, pero al menos lo implementó por varios años, en los últimos 10 años. Entonces, donde Luis Jorquera ahí fue parte de la gestión junto con Fernando Peralta. Entonces, tenemos, creo yo, harta experiencia acumulada en términos de recarga. Hoy día son los últimos 10 años quizás los que suenan más, pero, pero yo creo que la historia de la recarga artificial es mucho más extensa en Chile, eh, y podríamos estar largas jornadas conversando de eso, de a lo mejor de muchos de los que participan acá tienen algo más que aportar ahí. Eso, pero te Eh, felicito, en verdad está súper bueno y aborda, como bien dijo Iván, en todos los temas, porque es bien completo, o sea, desde lo legal hasta lo económico y lo técnico. Entonces, eso. me permito comentar antes de darte la palabra, Rayen, Eugenio, en relación a sobre todo a la recarga urbana, que Bonifacio Fernández, gran profesor de la Universidad Católica, sacó un libro y que me tocó participar en un cachito muy pequeño hace, no sé, 20 años atrás, o 15 años atrás, o 20 años atrás, yo creo, respecto de una serie de técnicas alternativas de recarga urbana, desde pavimento, desde en los estacionamientos, cómo aprovechar las aguas lluvias para que se vayan infiltrando. Por lo tanto, efectivamente, el tema de la recarga artificial gestionada, como se llama ahora, pero el favorecer la recarga natural en zonas urbanas donde la misma urbanización hace impermeabilizar el suelo, pero generar técnicas desde pavimentos porosos, desde bolones en estacionamiento y una serie de técnicas que se presentan en ese gran trabajo de Bonifacio, eh, donde favorecen estas técnicas. No sé, Rayen, ¿quieres comentar algo, Eugenio? Sí, bueno, habría que incorporarlo, pero no tenía conocimiento de aquello, de la recarga urbana de Bonifacio Fernández, me estoy enterando recién. Eh, Búscalo, gran profesor de bueno, la sí, Católica, sí, Y sí, de, dice que aquí to- estoy. y de todo el sector inmobiliario, Rayen, todos los Sí. edificios importantes que hay en la región metropolitana tienen sistemas de infiltración de las aguas lluvias. Claro, quizás no lo busqué como sistema de filtración de aguas lluvias, sino recarga artificial y no aparece por ese nombre. Bueno, me basé en la claro, información que estaba disponible así. no, No, sí, pero complementario a eso, y no sé qué etapa estás de tu memoria, digamos, pero te invito a conversar con nosotros. Tenemos un montón de información al respecto que a lo mejor te puede ser útil y te puede aportar, a lo mejor en un capítulo aparte, digamos, pero y Claro. no con ánimo de dilatar tu cierre, digamos, pero tenemos harta información, harta experiencia al respecto. Así que Gracias. si queréis una reunión o que lo conversemos, estamos disponibles. y yo te puedo buscar la referencia, Rayen, del libro de Bonifacio, que fue un aporte que fue hecho para el Estado en su oportunidad, y fue una contribución, y lamentablemente no tuvo un auge importante, pero no necesariamente fue seguido después por la legislación o por la inmobiliaria o por el desarrollo urbano como una... Ya, pero está basado en mucha experiencia internacional al respecto, donde en muchas partes está como normado hacer las cosas de determinada forma para que cada construcción, cada edificación, cada urbanización se haga cargo de sus propias aguas con un doble objetivo. Por un lado, infiltrar y evitar inundaciones, evitar escurrimientos y evitar exceso de agua lluvia. Pero te lo dejamos ahí como tema. Fernanda. Hola a todos. Bueno, felicitar a Rayen también, me gustó mucho su presentación. Me quiero quedar con el análisis final que hace respecto a por qué no avanza quizás al nivel que debería hacerse eso. Yo creo que como han dicho, técnicamente se ha probado que hay muchas alternativas. En el caso nuestro, Rayen mostró la experiencia en el pozo de recarga en Manfla
de muy bajo costo, o sea, ocupamos infraestructura que había, costo de operación bajísimo, tenemos un sistema de telemetría con la transmisión de datos, los muestreos calidad de agua que hacemos, tanto superficial como subterránea, pero nada más. Y en el fondo, el tope que tenemos para replicarlo justamente pasa por el análisis que hacía ella y por no tener estas estrategias en caso de tener agua disponible, porque la primera limitante es que necesitamos que sean derechos superficiales. Eh, o sea, eso ya de por sí a nosotros en Copiapó al menos tenemos esa limitación. Este piloto lo logramos hacer en una situación bastante ideal donde lo implementamos. De partida porque el titular del derecho a agua superficial tiene el sistema de monitoreo de extracciones cumpliendo con la normativa de la DGA, o sea, ya con eso nos olvidamos del tema de con qué agua estamos recargando. Es el agua que utilizan para riego, entonces ya tiene un sistema de manejo de un desarenador, la conducción y todo que elimina la parte como de partículas en el fondo. Eh, Llevamos cuatro años operando y no hemos tenido ningún problema de operación, o sea, cero. Y como les digo, a muy bajo costo. Entonces, ¿por qué no podemos replicarlo? Porque no tenemos los derechos de prestamiento para poder hacerlo. Pozos en desuso hay. Incluso estamos viendo la opción de hacerlo como multipropósito, como decía Rayen. Es gravitacional. em, pero ahí quizás de la experiencia que tienen ustedes como al sur, que han visto de esta posibilidad de avanzar en estrategias para cuando hay abundancia. Que Carlos habla de esto, de los decretos de abundancia, que hace mucho sentido como una alternativa para poder implementar esto y facilitar. Y lo otro que tenemos, la otra traba, que a pesar de que es un proyecto el nuestro de bajísimo costo, si queremos, porque estamos con esta figura de piloto implementándolo, pero si queremos presentarlo a la EGA, ya deja de ser un proyecto de bajo costo, porque en el fondo con todos los requisitos que nos piden, con una modelación, ya como que se nos descuadra todo y este proyecto está pensado en la sustentabilidad del acuífero, o sea, es un aporte, no es para derechos provisionales, la idea es darle seguridad hídrica al sector, que los usuarios aguas abajo puedan ejercer sus derechos como los tienen otorgados, nada más. Entonces, esas trabas son las que vemos para poder replicar esta experiencia en otros puntos. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, eh, Fernanda. ¿Algún comentario, Rayen, al respecto? No, más bien seguir escuchando porque hay varias manos levantadas, escuchando los Sí, comentarios de los demás. sí, tenemos varias manos y ya la hora avanza. Sí. Eh, Gracias, eh, Fernanda, eh, por tu eh, comentario. sí, me parece muy atinado. Carlos, No, solamente para el señor Moreno, que creo que me escuchó al revés. Yo le dije que a mí no me molesta un agua de mala calidad de infiltrarla, pues después normalmente tú la sacas y la puedes mejorar. Es mucho más barato que traer del mar o no tener agua. Nosotros en la parte baja tenemos 320 a 330 litros promedio de la planta de tratamiento con cero dilución y lo usamos para riego. Y va a recargar como 1,5 kilómetros, donde se usa agua abajo, están los pozos de la sanitaria, que tienen plantas de osmosis, chequeamos calidad y todo de esa agua subterránea, llevamos unos 15 años haciendo esa maniobra de un acuífero que se recargó en los últimos 70, 80 años con agua tratada de la ciudad de Copiapó en grandes volúmenes, y hasta el día de hoy no hemos tenido ningún problema. Entonces él me entendió al revés, que yo le estaba pidiendo mejor calidad a los canales para infiltrarla. No, para nada, yo soy el anti de, por si acaso, para que quede claro. Mis Y lo disculpas, otro, entendí justamente al revés. Gracias, don sí, por Carlos. eso te digo.
Y lo otro es que sí la CNR puso plata, 6.000 millones, 2 veces en concurso la ley de riego para recarga o recarga gestionada o artificial. Después el proyecto del 2012, que ahí está el Lucho Jorquera, con el Peralta, que recién venimos a tener agua el 2017, y no pudimos por las trabas, justamente lo que habla la Rayen y la Fernanda, el Eugenio y todo, que son tan complicados los DGA, que es la misma agua del río que se te infiltra y tú sacas esa agua y se infiltra normalmente al acuífero, que lo infiltré en balsa o pozo. Puede ser que el pozo vaya directo, pero si tenía un buen volumen de dilución, más lo que va a recargar el río, y después sacáis de ahí agua, te digo que la calidad no creo que varíe mucho. Inclusive te la va a mejorar, por lo menos acá en el Valle de Copiapó. Gracias. Muy pertinente la aclaración, Carlos. Creo que tengo a Ricardo, después Eugenio, Luis y Humberto. Ricardo. Estás muteado, Ricardo. Estás muteado, Ricardo. No se te escucha. No está disponible, parece. Si quiere avanzo yo, después le doy la palabra a él. Si quiere, avanzo yo. Ahí, tú- ahí está. ¿Aló? Sí, Ricardo Fernández, ¿está visible? No, pero don Luis quería comentar algo. Ricardo, estás muteado. No se te escucha. pero tú escuchas aunque uno tenga apagado, ¿no? No, si alguien está Hola, muteado. Ahí, Ricardo, hola, ahí se te hola. escucha. Ahora Ahí sí. Ahí sí. sí. Bueno, mi nombre es Ricardo Fernández Schneider. Me alegro ver a mucha gente conocida porque yo como independiente llevo desde el año 2015 en el tema y soy de Temuco, bastante al sur, y he estado en el norte casi en todos los lugares, con una idea que materialicé finalmente en una patente. Bueno, y decir lo siguiente, hay dos cosas. Primero, felicitar a Rayen por su estudio, ¿cierto? Que tiene esto tiene para mucho, y en general en todo el mundo. Y decir dos cosas. Una, soy enemigo acérrimo de inyectar aguas tratadas a los acuíferos. Y esto porque conversando con un profesor israelí que vio mi patente y mi sistema de inyección, pues yo empecé a hablar de inyección desde 2015 más o menos. Y él me contó que en Israel, por ejemplo, hicieron un tipo de piscina cónica que lograban recargar en alguna medida los acuíferos, pero lo hicieron con agua semi-tratada o tratada en esos años las plantas y contaminaron todos los acuíferos. Para confirmar esto, yo trabajé cuando se hizo la ley medioambiental en Chile por una empresa norteamericana. Nosotros lo hacíamos como independiente porque los gringos querían vender sus plantas en Chile. Y me tocó visitar desde Chillán hasta Coyhaique todos los centros donde se emitían aguas riles. Y en una ocasión me llaman de una salmonera en Quellón, que tenía un pozo a 70 metros, y resulta que estaba lleno de culiforme el agua. Y no habían cómo limpiarla porque eso le afectaba la producción de los small, el salmoncito pequeño. Bueno, entonces yo saco al gerente de la oficina y le digo, oigan, mire el cerro usted hacia arriba, lleno de casas, y todas esas casas son con pozo negro. Por lo tanto, y la condición de Chiloé, que es un montón de piedras, porque la isla de Chiloé es un montón de rodado, había contaminado el acuífero y tuvieron que sacar la crianza de ahí. Dicho esto, paso a lo que vivimos nosotros en Temuco. Nosotros en Temuco estamos extrayendo agua, aquí en Temuco tiene 80 pozos más o menos, sacando agua de la subcuenca Temuco, y en 35 años más o menos ha bajado 80 metros el nivel freático. Y no recarga. Aquí ha llovido, hemos tenido años de lluvia y no recarga. Dentro de las experiencias que yo he hecho, por ejemplo, con una lluvia de 100 milímetros, uno va a una pendiente un 30% en un bosque de estos plantados, ¿cierto? Eucalipto, pino, y el agua no infiltra. Apenas son las raíces de los árboles que aportan agua al sistema, pero en el suelo en general el agua corre por encima. Y de ahí yo saqué la tesis de que
mi teoría, digamos, que los ríos no aportan nada al sistema hídrico subterráneo, nada, ni los lagos, ni nada. Usted ve el peso del lago Villarrica, es una roca, es un sedimento fino. Entonces, yo me pongo a recargar aguas semilimpias, como se podría decir, y el proceso que yo hago en mi máquina es, toda el agua tiene que ser absolutamente tratada. Pasa por los sólidos suspendidos, los metales y las bacterias. Luego de ese proceso, inyecta el agua. Y me pongo entonces a poner agua sucia bajo el acuífero, porque los acuíferos, lo que pasó en Israel, no lo han podido limpiar. Y nada, bueno, en esto hay mucho, y yo le digo, en los acuíferos, a mi modo de experiencia, porque yo soy pura experiencia nomás en esto, no se recargan rápido. Es un proceso, depende, hay acuíferos que sí, otros no, pero un proceso muy, muy, muy largo. Así que felicitar a Rayen por su estudio y gracias por la invitación. Estoy contento. Yo he viajado poco este último tiempo, no he estado en el norte, pero me lo recorrí todo para poder entender todas estas materias. Y no siendo hidrólogo, ni hídrico, ni ninguna, yo soy mecánico y todo lo aplico a la mecánica. Entonces, de ahí nace entonces la idea de recargar a través de una máquina grandes volúmenes. Aquí estamos hablando de volúmenes gigantes, pero hay una serie de detalles ahí que no lo voy a explicar en este momento. Pero Rayen, la felicito, y si alguna vez requiere de que le cuente cómo es mi sistema, estoy a su disposición. Gracias. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias. Les voy a pedir que por la hora tengo varias preguntas en el chat. No queremos abusar del tiempo de Rayen, así que Eugenio, cortito ya hablaste. Tengo a Luis, Humberto, y después quiero Sí, leer algunas cosas que tengo en el chat. perfecto. Es que una de las del chat te la voy a contestar porque me alude directamente. A Basilio Píldora decirle que yo no estoy en contra de tener como referencia los niveles y la variación de los niveles en los pozos para entender un acuífero. Obvio que son siempre importantes. Lo importante es entender la variación de niveles dentro del contexto general de la hidrogeología local y saber por qué se producen. Puedo decir, por ejemplo, que en el Aconcagua, en la primera sección, en una época en que no habían pozos para la sequía del año 68-69, los niveles de un pozo de referencia de la Corfo bajaron idénticamente que bajaron después de 5 años de sequía y de explotación de las baterías de pozos de la DOH en la primera sección de la Concagua. Entonces, es porque hay situaciones de régimen hídrico subterráneo que buscan una situación de equilibrio y pasa con extracción y sin extracción. No voy a ahondar más en eso, pero encantado, Basilio, converso contigo y te muestro cosas para que nos entendamos. Respecto de lo que me señaló Carlos Araya, yo, Carlos, soy un promotor de la infiltración y tengo súper claro que las aguas subterráneas hay que entenderlas localmente y de acuerdo a las características de cada cuenca, subcuenca o acuífero asociado a ella. Nada es generalizable. Y cuando me refiero al tema de Taucare, es justamente eso lo que me duele, la generalización. Porque no se puede decir que porque una zona varía a 30 metros o 50 metros o lo que sea la altura del edificio que él tiene puesto en su gráfico, esa sea la situación país o sea la situación de toda una región. Entonces, a eso me refería tratando de defender que el recurso es mucho más amplio que eso y efectivamente hay situaciones de singularidades. En la propia región metropolitana tenemos una singularidad en la zona de Buin eh, que queda seca en algún sector, producto de que ahí tienes tú la roca más levantada y hay una serie de cordones que impiden el paso de lo que ha sido la recarga del flujo natural del Maipo, etcétera. Pero da lo mismo. Lo que quiero señalar como último tema de significación y que tal vez es sobre lo que va a ahondar Humberto Peña, que tiene levantada la mano, es que aquí hay un problema con la DGA.
yo mirando el listado de personas que estamos en esta reunión, veo que hay dos personas de la DGA que sería bueno que transmitieran esto adentro, a pesar de que nosotros lo hemos hablado con el director regional, el director general, etcétera. Pero tal como señaló Eugenio C. León Correa, lo que ha hecho la DGA es ir desde el 2005 en adelante agregándole dificultades al sistema de recargar en vez de darle facilidades, porque como se pensó en el cambio del Código de Agua del 2005, y no voy a ahondar para que Humberto Peña seguramente diga todo lo que tiene que decir de eso, porque fue el autor, era darle una facilidad para que eso se extendiera como un recurso disponible. Y termino diciéndole a Ricardo Fernández que lo felicito por su máquina, y que yo tampoco estoy de acuerdo en que se ingresen al acuífero aguas contaminadas. Yo creo que uno es distinto a aguas contaminadas que aguas de distinta calidad del acuífero. Eso es mi participación en esta etapa. Gracias, Eugenio. Antes de dar la palabra a Luis y Humberto, me permito, si bien es cierto, mi rol es de moderador, también tengo algunas opiniones. Y en relación a a lo que comentaba Rayén y la situación sobre los niveles, efectivamente, uno tiene que ver el caso a caso. Hay bofedales, humedales en el norte donde 10 centímetros o 20 centímetros marcan la diferencia entre la vida y no la vida de un bofedal. Y hay sectores donde la napa está a 50 o 80 metros y que baje 20 metros a esa profundidad, no hay ni una raíz, no hay nada y da exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo creo que las visiones o los análisis particulares son distintos dependiendo de los ecosistemas y de las situaciones particulares. Ya, por lo tanto, no podemos solo pensar en niveles ni solo pensar en volúmenes, sino que tenemos que ver el entorno que, sustenta o depende del agua subterránea en cada caso. Luis Humberto. Después voy a leer un par de cosas del chat y no quiero abusar de la llena, así que máximo vamos a estar hasta las 8, porque se supone que vamos a estar hasta las 7:30. Luis. Oye, sí, no, yo quiero ser muy breve nomás, como me han mencionado dos veces en distintas fuentes. Pero no, hay muchos temas. En realidad ha sido esto como una lluvia de temas, ¿no? Alrededor del agua subterránea que nosotros como también hemos pensado que esto da para una serie de reuniones de este tipo, porque podemos profundizar muchas de las cosas que se han hablado. Yo para ser breve, lo más importante para mí es que la experiencia que se ha acumulado, o sea, en ese sentido, yo creo que tenemos aquí a Carlos Araya y a Fernanda Proel, por ejemplo, y a los que han sido, digamos, señeros en cuanto al estudio en las cuencas más críticas, en agua subterránea, y que ese es un muy buen punto de partida en el sentido del compendio que ha hecho Rayén de todo lo que es la situación actual del conocimiento de las cuencas en Chile. Yo valoro eso y eso es lo más positivo que nos va a servir de base para referenciar y seguir esta conversación en muchos otros aristas que tiene. Yo quiero mencionar una sola, por la brevedad, y es una conferencia que se refiere a una conferencia que dio el doctor Sandoval de UC Davis, ¿no? Hace un par de semanas atrás, sobre la nueva ley que se ha dictado en California, que abarca la relación entre las aguas subterráneas y las aguas superficiales, en las cuales el descalabro es tan grande respecto al agotamiento de los acuíferos o a conflictos que hay, mejor no hablemos de agotamiento, a los conflictos que hay entre las aguas subterráneas, que ha dado origen a la dictación, al acuerdo de una ley que está vigente de 15 años para poder regularizar la situación de conflictos que hay entre las aguas subterráneas y las superficiales. Y eso yo creo que en ese sentido, de donde podemos más aprender es de las cuencas del norte, ¿no es cierto?, especialmente de Copiapó, donde se está avanzando hacia allá. Recién nosotros estamos empezando a llegar a una situación de explotación excesiva de los acuíferos, que también podemos decir hoy día, y concuerdo con Eugenio y con otros que han planteado el tema,
de que aquí no hay una sobreexplotación. No podemos hablar, yo borraría la palabra o esa expresión, la sobreexplotación, porque no hemos utilizado la verdadera capacidad, ¿no es cierto? La verdadera capacidad de extracción de aguas subterráneas. Hay ahí un estudio muy interesante que hizo la ingeniera Orfanopoulos, ¿no? De los balances, sumando aguas superficiales y subterráneas, los balances respecto a las demandas de las cuencas, incluidos los efectos del cambio climático. Eso es muy interesante ver de que, y como Eugenio ya lo ha dicho muchas veces, que en la mayoría de las cuencas de la Valle Central, el balance entre recursos y demandas es bastante equilibrado. Solamente nos falta guardar el agua que se vierte en el mar, ¿no es cierto?, para poder nosotros satisfacer las necesidades de las demandas actuales, ¿no? Eso ya habría mucho tema más que añadir en lo que se ha conversado, pero por ahora quisiera plantear eso y la necesidad de que sigamos hablando de este tema, ¿no? Sí, no sé, eso, Pablo, Arzur tiene, digamos, un interés, creo yo, y una obligación de seguir, digamos, viendo todas las aristas de esta conversación que ha sido sumamente interesante. Eso nomás. Muchas gracias, Luis. Humberto, Sí, ¿cómo estás? Gusto verte. hola. Yo la verdad que pienso que ha sido una conversación también muy interesante y sobre un tema que me parece que es verdaderamente relevante e importante que Rayen lo esté desarrollando y profundizando en todas sus dimensiones. Yo quería hacer una reflexión. De partida, si uno quiere tomarse en serio este tema de utilizar lo que llamamos recarga artificial antiguamente, ¿verdad? Para compensar alguna situación. Más allá de lo legal, que no me parece que lo legal en sí mismo sea el centro de las dificultades. A mí me parece que en el fondo lo más crítico es el tema de la gobernanza, de la falta de una eh, eh, forma institucional adecuada para resolver el tema, ¿ya? Porque si queremos abordarlo en su dimensión mayor, ¿ya? Tenemos que trabajar a nivel de acuífero, sectores enteros de acuífero, tenemos que tratar combinando aguas superficiales de las cuencas con una dimensión, un análisis que es mucho más amplio de lo que puede ser un tema puntual, que es lo que se recoge en la ley, ¿ya? Y en ese sentido, pienso que es clave de partida las organizaciones de usuarios de aguas subterráneas, pero ya vimos, ¿ya? De que es un desastre, la verdad, ¿ya? Eh, eh, hago memoria, el año 96, ¿ya? En el reglamento de aguas subterráneas, eh, incluimos eh, el punto de las comunidades de aguas subterráneas, ¿ya? Que en ese momento por ley solamente podían tener cabida tratándose de áreas de restricción, ¿ya? Y se le hizo un espacio para incluirla, ¿ya? Eh, Cuando se discutió el tema en los años 90 respecto a la situación que había de agua subterránea en el Copiapó, expresamente se vio la posibilidad que te generaba la declaración de área de restricción de la zona baja del río Copiapó para a partir de ello aprovechar la ley existente y constituir una comunidad de agua subterránea. Y ese es el origen de la comunidad de agua subterránea de Copiapó, ¿ya? Se hizo ese análisis, ese estudio con la convicción absoluta de que era imprescindible generar una organización de agua subterránea en el Copiapó, y lo que se podía hacer legalmente era la parte baja. De hecho, la Dirección de Agua de la época incorporó recursos, INDAP incorporó recursos, ¿ya? Y los estatutos se hicieron incluso en mi oficina, a ese nivel de involucramiento hubo. Ahora, esa, ese, esa necesidad de generar organizaciones de usuarios de agua subterránea
se refuerza con el código del 2005, que se incorpora ya directamente en el código del 2005, cuestión que antes no podía hacer. La modificación del 2005 es lo que no podía hacer. Ahora es realmente desilusionante pensar, y yo jamás me lo hubiera imaginado, que después de, estamos hablando de 20 años, prácticamente no hay nuevas organizaciones de usuarios de agua subterránea operativas en el país. Yo lo veo que es prácticamente un escándalo, ¿ya? Afortunadamente, y destaco el trabajo que están haciendo ahí con Fernanda en el Copiapó, pero a nivel del país es un desastre, ¿ya? Eh, Ahora, sin en realmente tener sistemas que funcionen a fondo de recarga de acuíferos, ¿ya? Porque necesariamente el tema involucra al sector en su conjunto, ¿no? Los otros son esfuerzos individuales que muy localizados, ¿ya? Entonces tiene que significar un compromiso del conjunto de los usuarios de un sector. Sí, hay que hacer un esfuerzo importante. Ahora, el otro tema es que esto también supone un acuerdo, una forma de interacción entre los usuarios de aguas superficiales y aguas subterráneas, cuestión que tampoco tiene una forma, una institucionalidad funcionando que permita resolver ese problema, ¿ya? Entonces, en definitiva, lo que quería destacar es que yo creo que los esfuerzos en esta línea parten por el tema de hacer funcionar la institucionalidad en los casos en que existe esa posibilidad y desarrollarla en las debilidades que tiene para generar un uso integrado de las aguas superficiales y aguas subterráneas. De otro modo, es muy difícil poder generar una forma de utilizar en forma efectiva el agua para recargarlo. Ahora, un par de comentarios respecto a algunos temas que han surgido. Yo también soy crítico respecto a la visión de que hay una sobre explotación generalizada del agua subterránea en el país. Hay muchísimas cosas que analizar y si uno entra en los análisis, la pura análisis de los niveles no son evidentes. Cualquier modelación, y eso uno lo puede ver en el caso de la modelación del agua subterránea, en el acuífero Santiago, muestra que, que en forma muy clara de que una explotación sustentable en el largo plazo supone descenso de niveles en determinados lugares bastante significativas. De modo que hay que separar los análisis, analizarlos y hacer un análisis de la modelación y de volúmenes adecuados. Ahora, sobre el tema del... Parece que lo perdimos, No, ¿no? no, si está ahí, te Sí, muteaste, Humberto, te muteaste. Estás muteado, Humberto. no lo veo. Sí, está O si abajo. está. Humberto, apagaste el micrófono. Ah, sí, ahora lo Ahí, encontré. ahí, ahí lo volviste, lo prendiste y lo ¿Me apagaste de escuchan de nuevo. nuevo, no? Sigues con el micrófono apagado, Humberto. Está con mala señal, parece. Ahí, Ahí sí. Se ahora queda sí. pegado. Oye, pero Sí. como está en silencio, Humberto, voy a aprovechar y voy a decir que los chats son un terrible problema hacia el futuro, ¿ah? Espera. Ahí volvió Humberto. Sí, Humberto, perdón. ¿Me escuchan o no? sí, te Sí, te escuchamos. Ahora escuchamos, sí. Humberto. Sí. Bueno, a propósito de lo que dice Luis, ¿ya? Los chats efectivamente pueden ser un problema, pero en algunas partes son solución, ¿no? O sea, bueno, ese es otro tema que valdría la pena conversarlo en alguna ocasión también. Ahora,
bueno, tenía otras cosas que hablar sobre el Copiapó, pero llego hasta aquí. Muchas gracias, Humberto. Hay varios comentarios en el chat que pueden leer y escribirle directamente a Rayen, por la hora y el respeto a todos. Carlos, si quieres algo muy puntual para cerrar, no quiero abusar de Rayen, ya son las 8. Solo comentar, porque me han preguntado por ahí, todos los webinarios del Sur son grabados y quedan disponibles tanto las presentaciones, en este caso la presentación de Rayen, como el webinario en la página del Sur. Se demora alrededor de una semana, un poquito más, porque en el proceso entre la edición y subirla, pero todo este webinario, la discusión que hemos tenido, las conversas y todo queda disponible eh, al público en general gratuitamente en la página del Sur. No sé si quieres comentar algo más, Carlos, o Sí, cerramos. un poco para Humberto, que se acuerde que la comunidad de agua subterránea pasó porque las recuperaciones que regábamos el Copiapó Bajo eran como casi 1000 litros por segundo, y después de el sobreotorgamiento, y para mí sí, cuando das más derecho de lo que recarga la cuenca, hay sobreexplotación, nos quedamos sin agua. Y la pequeña agricultura, de donde vengo yo también, tuvieron que abrir una zona de provisión a restricción para que nos pudieran salvar. Esa es la verdadera realidad, por eso que yo estoy en desacuerdo si está bien. No podemos hablar generalizado. Todo cuenca acuífero tiene sus características propias, pero hay que tener cuidado con decir explote, explote, porque después se recarga. El año 2000, Hammer le dijo a la DGA, no otorgue más derecho al oriente del Cerro Caserones, y teníamos 2000 litros y terminamos con 20.000. ¿Ok? Ese es un gran problema. Muchas gracias. Muy bien, yo sé que el tema daba mucho y podríamos seguir por mucho rato, pero tenemos todavía 40 personas conectadas, llegamos casi a 80 en algún momento, por la hora, incluso me llama la atención que todavía haya harta gente conectada. Muchas gracias, Rayen, excelente presentación. Gracias a todos por su participación. Les recuerdo que nosotros hacemos un webinario el último miércoles de cada mes abordando distintos temas de interés. Los webinarios son de asistencia gratuita, solo hay que inscribirse, que quedan, como comentaba recientemente, grabados y la ponencia a disposición de público en general. Así que muy buenas noches, gracias a todos. Te reitero los agradecimientos, Rayen, que estén muy bien y que lo pasen bien. Gracias por Chao. la invitación, muy interesante la discusión. Seguiremos nuestras discusiones en el futuro. Hay mucho para hablar de este tema. Absolutamente. Felicitaciones nuevamente, Rayan. Que estén muy bien. Saludos.